Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, me parecía que estaba interesante seguir hablando del positivismo tóxico a raíz de la publicación que hacía ayer Marta Riesco de seguir promoviendo el eslogan, ¿no? De esto de ser indestructible. Y bueno, yo pensaba qué mensaje, ¿no? Que se da desde, no sé, desde una palabra con una simbología muy fuerte, ¿no? De algo que no se puede romper, no se puede destruir, así como lo manifestaba la pareja. Eh, y bueno, vincularlo a algunos temas que pueden ser interesantes. Eh, y bueno, cuando nosotros pensamos en el positivismo tóxico, bueno, ¿qué es? Entonces, es un lugar, ¿no? O una actitud donde todo lo que no es la felicidad está prohibido. Hay una imposición del pensamiento positivo como la única solución a los problemas, desterrando emociones negativas. La positividad en la vida puede ser algo bueno, que sirve para tener una autoestima alta, para ver lo bueno que nos pasa, siempre quedarnos con lo bueno, pero ese positivismo, si en definitiva a mí no me permite superar la adversidad ni reconocer los sentimientos negativos, ahí ya empiezo a pensar que esa actitud positiva se vuelve tóxica. Entonces, ¿cuándo empieza a ser tóxico? Cuando es excesivo, cuando yo manifiesto recetas simples a problemas que son más bien complejos. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en las enfermedades, que dicen, no, es una cuestión de actitud, o personas con infertilidad le dicen, no, relájate y ya vas a quedar, y la verdad que no, o sea, hay que transitar una enfermedad y no tiene que ver siempre la actitud, o hacer desaparecer el contexto, las circunstancias, es decir, en este caso, hay una cuestión de que una historia el día anterior cuenta que está devastada, que necesita tiempo para recuperarse esta ruptura, y al otro día me muestra el eslogan de lo indestructible, eh, y que la vida sigue y se calza la ropa que le dan de canje y se va a la fiesta. Entonces, en realidad es muy difícil pensar que yo pueda transitar de ese modo, con ese eslogan, una cuestión tan mágica de un día para el otro, hacer ese cambio radical de actitud. Entonces, este positivismo te cohíbe de vivir una vida completa. La vida completa es la realidad que nos toca a todos, con momentos buenos, malos, y esos matices que hacen que la vida sea enriquecedora, porque las malas circunstancias o las problemáticas nos harán desarrollar o adquirir habilidades para superar esos problemas, lo cual habla de mejorar lo que somos como personas, fortalecernos, tener una plenitud, que si yo sola nunca tengo ningún problema, no voy a poder desarrollar herramientas para transitar la adversidad. Es decir, que todo está bien cuando claramente no es así, es un rasgo predominantemente del positivismo tóxico, un comportamiento que pretende demostrar un arcoíris emocional donde no hay causa de sentimientos negativos, y eso es inexistente. Entonces, a veces un amigo te lo dice para bien, pero en realidad es una cuestión que nos aleja de ser algo positivo. La psicóloga Teresa Galeano dice, el proceso de la positividad tóxica resulta en la negación, minimización e invalidación de la auténtica experiencia emocional humana. Las personas ocultan sus sentimientos y producen un fenómeno de autoengaño. El fenómeno es evitar mirar su realidad, que no está bien, aunque necesita cambiarla y tomar acción sobre esta realidad. Es decir, si yo no puedo aceptar que mi realidad no está bien, nunca voy a poder tomar acción sobre eso y modificar lo que pasa en mi realidad para mejorarla. ¿Por qué lo vinculamos con las redes sociales? Estas personas que tienen una red social, sobre todo el Instagram, porque bueno, cada una tiene sus particularidades, pero el Instagram es una red muy visual, donde refleja todo el tiempo vidas perfectas, ni hablar si hacen colaboraciones o propagandas y necesitan mostrar ropa, pintura, las uñas, el pelo. Yo no puedo ir llorando a la peluquería y entrar devastada a un restaurante porque tengo que vender la felicidad para que eso tenga una repercusión positiva y me vuelvan a llamar las marcas, si no, no me va a llamar nadie. Entonces me obliga a estar todo el tiempo feliz
y mantener una vida exitosa. Esto de la positividad tóxica también se puede unir a características del narcisismo y a la luz de gas. Eh, ¿Por qué? Porque a veces cuando esto lo recibimos de otro, aunque la mayoría lo hace de buen modo para animarte y te dicen todo va a estar bien, mira lo positivo, en muchos espacios es un modo de mantener el control, sobre todo en espacios laborales, eh, hacerte distorsionar de tu sentimiento negativo, minimizando, diciendo, no, no pasa nada, pero bueno, no te quejes, no seas exagerada, no. Y en realidad termina de ser un acto de manipulación. Un narcisista o una persona que realiza luz de gas puede utilizar esto de tener todo el tiempo un discurso extremadamente positivo para que vos dudes de vos mismo, de tus sentimientos, de tu dolor, de tu angustia, y en vez de ser un apoyo emocional, al contrario, puede ser algo que te intente correr de ese espacio que vos sientas que no es tal cual lo estás diciendo y manipular la realidad. Entonces, el positivismo tóxico puede tener una intención dañina, puede ser una herramienta dañina que utilizan los manipuladores para invalidar tus sentimientos. ¿El optimismo puede ser tóxico? Bueno, en general uno piensa que ser una persona optimista es un atributo saludable de la personalidad, pero volvemos a lo mismo, si eso se vuelve extremo, deja de ser una cualidad para volver algo que termina siendo tóxico también. Entonces, si eso me va a mí a llevar a que yo omita mis sentimientos y mis emociones negativas, es tóxico. La verdad, la verdadera felicidad no es que vos estés reprimiendo las emociones negativas y vendiendo falsas ilusiones, sino que mm, que podamos transitar los momentos malos, aceptar lo que nos pasa, aceptar nuestras emociones, tanto positivas como negativas. Para algunas personas, ser feliz es nunca estar mal, pero eso no es real porque en la vida no existe eso. Todos tenemos una vida emocional que va a tener momentos buenos y momentos malos. Y si yo puedo reconocer cuando estoy mal, puedo desarrollar herramientas y habilidades para mejorar eso, transitar eso y salir airoso. Es decir, empezar a gestionar lo que me angustia, lo que me duele, porque eso va a permitir que yo hable de una madurez emocional y de una vida saludable, ¿no? Una vida que crece, diríamos, en cuanto a evolución personal. Mantenerse optimista y expresar gratitud de lo que me pasa, de lo bueno que me pasa, no es una cuestión que impacte negativamente. Sí impacta cuando digo que esto de ver solo lo bueno no me permite ver las cosas malas. Y las cosas malas las asocio con fracaso o debilidad. Y no es así. No reconocer las dificultades puede tener un efecto muy perjudicial en la salud mental, porque yo necesito saber que aún que tengo herramientas o que tengo fortaleza para superar lo malo. Entonces, si lo malo directamente lo hago como inexistente, voy a constituir una vida paralela, una realidad que no puede ser nunca la que me suceda, porque sí o sí vamos a tener momentos buenos y malos, cosas que nos hagan feliz, tener sentimiento de angustia, tristeza. Entonces, solo focalizarme en lo bueno no va a hacer que lo otro no exista. O sea, voy a hacer como que no existe, pero sí existe. Reprimir las emociones negativas puede realmente ser una complicación para la salud mental y a la larga hacernos sentir peor. ¿Cuáles son declaraciones tóxicas que yo tengo como alertas? Manténete positivo, buena vibra, podría ser peor, las cosas pasan por algo, el fracaso no es una opción, la felicidad es una elección. Cuando yo hablo de aceptar, hablo de que yo necesito duelar. Y el duelo no es algo negativo, es algo que yo necesito transitar un dolor para aceptarlo, superarlo y seguir. Entonces, el duelo es una respuesta normal y saludable que tiene la persona ante una pérdida. Una pérdida que puede ser una pérdida de una persona, una pérdida de un trabajo, una pérdida de una pareja, o incluso la pérdida de una cosa, no sé, la gente que se le destruye la casa en una inundación. Ante esa respuesta hay un proceso que lleva tiempo, es decir, un automático de 2 horas que yo me recupere y la verdad que no. Por supuesto que es un proceso individual que cada persona lo transita distinto, pero hablamos de tiempo.
ese tiempo, diríamos, tiene un encuadre realista. El sufrimiento, dice Víctor Frank, el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido, lo cual me parece totalmente acertada esta frase, porque es decir, yo tengo que encontrarle un sentido a esto después de la aceptación, eh, y eso me va a dar tranquilidad, paz. Hay otro enfoque que habla de un encuadre más realista, que es el optimismo trágico. Propone que la vida tiene sentido y que hay esperanza, al tiempo que reconoce la existencia de la pérdida, del dolor y el sufrimiento. Sería la otra cara, el antagónico del positivismo tóxico. Es definido por este autor, que es un psicólogo que, bueno, es muy reconocido, Víctor Frank, que habla de este optimismo trágico que sostiene que hay espacio para experimentar tanto lo bueno como lo malo, que podemos crecer a partir de la existencia de ambos. El optimismo trágico, dice la periodista especializada Smith, ofrece una perspectiva sobre la adversidad que ayuda a las personas a sobrellevar las crisis con más resiliencia y a crecer como resultado de ellas. Reconoce las dificultades, el dolor y el sufrimiento de lo que está sucediendo y al mismo tiempo la capacidad de mantener la esperanza. Es una piedra angular de la filosofía, la capacidad de encontrar sentido y propósito en medio de los desafíos y contratiempos. Me pareció muy oportuno porque, bueno, es como digo, ¿no? La, la antítesis de lo que decíamos antes del positivismo tóxico. Es un término que se utiliza en algunos especialistas de la salud mental para hablar de una buena intención, pero que transgrede el límite de lo que hace bien al otro. Eso me parece importante retenerlo. Ese exceso puede ser más perjudicial de lo que uno cree. Bueno, gracias por estar acá. Los leo de sus sugerencias y si les parece, seguimos con alguna de las temáticas que hablamos recién, luz de gas, el sentido de la vida y bueno, lo que quieran.